es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me rindo. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, para buscarte. Gracias por este nuevo día que tú, Señor, nos das. Gracias porque has estado acompañándonos, Señor, hasta este día. Gracias porque tu amor, Señor, nos sostiene. Gracias porque este día, Señor, una vez más tenemos tu amor, tu gracia y tu perdón. Gracias porque este día, Señor, podemos nosotros acercarnos confiadamente a tu presencia para adorarte, Señor. Y venimos delante de ti agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque sigues, Señor, hablando a nuestras vidas. Agradecidos porque tú sigues, Señor, guardando y cuidando de cada uno de nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe. Digno eternamente, digno, impresionante y digno.
hay nadie como tú, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nadie como tú, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, a ti el reconocimiento, a ti la adoración, Señor. A ti entregamos nuestras vidas hoy. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La iglesia es mucho más que un lugar. La iglesia somos todos. Tú eres la iglesia. 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 Tú eres iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Eres la iglesia. Tú 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 eres la iglesia. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Bendiciones para todos. Estamos en el altar familiar. Y dentro del altar familiar estamos viendo una serie de temas pertinentes a los altares. Hoy vamos a leer la palabra y vamos a entender cuál es el propósito que Dios quiere con los altares dentro del hogar. Estamos aprovechando estos tiempos de pandemia, estamos aprovechándonos en familia y levantando esos altares tan necesarios en cada una de las casas. Estuvimos hablando en la
pasada intervención de los altares familiares acerca del altar matrimonial. Estoy convencido de que Dios fue muy intencional en estos tiempos para sacudir y zarandear a las familias y que las familias atendamos la voz de Dios y levantemos los altares. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Sí podemos levantar los altares. Espero que hayan oído la palabra de Dios y levanten el altar matrimonial. Que las parejas todos los días oren, o en la mañana o en la tarde, o la mañana y tarde, en la noche ya, porque es indispensable que toda pareja ore. Vamos a leer hoy la palabra. Vamos a invitar a Jesús a otra casa. Vamos a mirar qué casa es la que nos toca hoy. Y les invito para que abran la Biblia en Lucas, capítulo 4, 38 y 39. Voy a leer el versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Aquí Pedro invita a Jesús a su casa. Y allí en la casa de Pedro estaba su suegra enferma de fiebre, y Dios trajo sanidad a esa casa. Vamos a invitar a Jesús que traiga sanidad a nuestra casa. Yo no sé cuántas personas en los hogares que me están escuchando están enfermos. Yo no sé cuántas personas han clamado desesperadamente por sanidad. Hoy vamos a escuchar la palabra y vamos a entender qué es lo que Dios quiere para los hogares. El deseo de Dios es que usted y yo estemos sanos, pero hay varias áreas y hay varias maneras de ver esa sanidad tan esperada en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, presentamos esta palabra en tus manos. Ven a mi casa, sana a mis hijos, sana a mi cónyuge, sana mi vida. Ven a mi casa, Jesús. Te invitamos, Dios de gloria. Queremos levantar este altar, Padre. Ayúdanos, mi Señor amado, a entender los propósitos y los planes que debemos de tener dentro de una casa, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, ven a mi casa. Ven a mi casa. He titulado este altar, altar de sanidad. Recuerde, dentro del altar familiar, dentro de la casa, está el primer altar que se llama altar matrimonial. Y este altar de sanidad. El orden no importa de los altares que vayamos a ver, no importa. Estoy siguiendo la secuencia de las casas que visitó Jesús. Y aquí vemos la segunda casa. Entra a la casa y hay una situación, una mujer enferma y Jesús la sana. De una fiebre, Jesús la sana. Necesitamos invitar entonces a Jesús que traiga sanidad a nuestra casa. Es importante tener en cuenta en la palabra leída, en la segunda epístola del apóstol Juan, habla el deseo de un hombre, en este caso del apóstol Juan, por su amigo Gallo, para que allí haya sanidad en todas las áreas. En todas las áreas. Dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay dos cosas importantes en este hombre que desea para su amigo, y estoy completamente convencido que Dios lo desea para nosotros en el hogar. Desea que nosotros estemos bien físicamente, así como prospera nuestra alma. Así como prospera nuestra alma. Entonces, Dios quiere, anhela que nosotros mantengamos una área espiritual fuerte, una área espiritual levantada, firme. Por eso el altar. Dios necesita que dentro del hogar tengamos a Jesús como principal en nuestro hogar, como el centro del hogar, el centro de nuestras vidas,
Que los altares sean importantes, que el altar matrimonial sea importante, que ese altar, dentro de ese altar familiar, entendamos que buscar a Dios sea lo importante, que leer la palabra sea importante, que orar sea lo importante, que el temor a Dios sea importante, que dentro de la casa sea un cielito pequeño, que nosotros amemos y respetemos a Dios. Dios lo anhela, porque eso es que prospere nuestra alma y que tenga salud. Y que tenga salud, así como prosperamos en el resto. ¿Qué nos ganamos con tener carro, casa, finca, beca y unas enfermedades? Enfermedades muy fuertes, terminales en la casa. ¿Qué nos ganamos con tener todos los lujos y todas las comodidades y quizás tener salud física, pero nuestras emociones, pleitos, contiendas, adulterios, fornicaciones y una cantidad de desórdenes dentro de la casa? Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es una invitación de Dios que desea entrar a la casa de cada individuo, al corazón de cada individuo de la familia. Yo estoy tocando la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En Mateo capítulo 6, 33, el deseo de Dios es que dentro de las casas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. De esa manera, yo quiero presentarles a ustedes tres áreas importantes por la cual usted y yo debemos de empezar a sanar en el altar de sanidad. Y es sanidad del alma, sanidad emocional y sanidad física. Sanidad del alma, sanidad emocional y sanidad física. Creo que esto sí es un orden. Cuando hagamos un altar de sanidad en la casa, la idea es que pensemos primero en la salvación. Que todos los que estemos haciendo el altar en la casa, nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso sí es sanidad. Eso sí es sanidad. Preocupémonos primero por la sanidad del alma. Que nuestra alma esté inscrita en el libro de la vida. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es importante. Para el Señor lo más importante son las almas. Las almas, la salvación, la vida eterna. Podremos poner cantidad de ejemplos aquí. ¿Qué lograr el hombre conquistar todo el mundo y perder su alma? Es sabio que nosotros pensemos en las almas. Es sabio que nosotros tengamos como prioridad el evangelismo y las misiones. Es sabio que nosotros anhelemos ganar y evangelizar. Es sabio eso. Eso se llama sanidad del alma. Porque cuando Cristo toca nuestros corazones, empieza un proceso de sanidad. Y no estamos hablando de nada material, ni siquiera de la parte física. Porque sé que el Jesús, al entrar a esta casa, invitado por el apóstol Pedro, y al ver a la suegra enferma, creo que Dios hizo todo un paquete completo en la suegra. Porque creo que esta mujer era temerosa, seguía a Jesús. Y aquí, después de ser sanada, le servía a él. Dice la palabra en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, los metieron en la cárcel por haber hecho un milagro. Los metieron en la cárcel. Y allí ellos, en medio de la prisión, adoraron, cantaron, alabaron a Dios, y sucedió un milagro. El carcelero, al ver lo que había pasado, porque tembló, un terremoto, las cadenas se abrieron y los presos quedaron libres. Él se iba a matar y Pablo le dice, no lo hagas, y empezó a evangelizar. ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que toda la casa sea salva. Papá, mamá, tío, tía, primo, prima, todos los que vivan allí en el hogar. Por eso en el altar de sanidad, hacer este altar de sanidad,
Pensemos primero en la salvación. Pensemos primero en la salvación. Así como Jesús cuando vio a Zaqueo subido en ese árbol sicómoro, es necesario que bajes. Y es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Es necesario llevar la salvación a tu casa, Zaqueo. Es necesario. La sanidad empieza primero en el alma. No hagamos las cosas al revés. Alma, salvación, vida eterna. Hagámoslo dentro del altar de sanidad, el alma. Que el tío no quiere, que papá no quiere. Oremos por ese tío, oremos por ese primo que quedó allá en la pieza, que quedó allá viendo televisión. El altar familiar, levántelo. Y dentro de ese altar familiar, haga un altar de sanidad. Que todos estemos inscritos en el libro de la vida. Lo segundo que debemos hacer nosotros dentro de este altar de sanidad es sanar las emociones. El alma se sana cuando nuestro nombre se está inscrito en el libro de la vida, salvación. Sanar las emociones. Que dentro de nuestro hogar no existan rencores, no existan odios, resentimientos, pleitos, contiendas, divisiones. Hace más de 2 años no le hablo a mi hermano y cuando vamos a almorzar, que yo esté solo, que yo esté sola. Vivimos juntos, pero no nos hablamos. Eso no quiere Dios. Papá y mamá también con pleitos, con contiendas. No, Dios necesita unidad. Dios necesita sanar las emociones. Fuera el rencor, fuera el odio, fuera la amargura, fuera el resentimiento, fuera el menosprecio, fuera los pleitos, fuera las contiendas. Dentro de esas 4 paredes tiene que haber armonía, paz, mansedumbre, humildad, tolerancia y perdón. Tolerancia y perdón. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Está hablando de sanidad emocional, no física, emocional. O sea, ya no hay cargas de pecado. Dentro de esa sanidad emocional, trate de sacar todo a la luz, no peque más, porque si usted está pecando a escondidas, está afectando la integridad de la familia. Tratemos de reconciliarnos con Dios. Estaremos luego hablando de ese altar personal. Eso lo estaremos hablando después. Aquí es importante entender que no debo de tener nada en contra del hermano o de la hermana, especialmente dentro de el núcleo familiar. Nada en contra de papá, nada en contra de mamá, nada en contra de los hijos. En cuanto dependa de mí, yo tengo que estar en paz con los demás. Eso es santidad. Sanidad en las emociones. Y vamos a tocar entonces la parte central, sanidad física. Yo sé que todos estamos esperando que en este altar de sanidad oremos y ¡pam!, como el trinar de dedos, se vaya la enfermedad. Sé que muchas situaciones físicas o dolencias físicas. Hablar de sanidad física es muy delicado porque yo no puedo obligar a Dios para que le quite la enfermedad física. Yo sí puedo orar para que haya una sanidad emocional, para que haya una sanidad del alma, claro. Pero la sanidad física, yo quiero que entendamos de varias maneras. Primero, si usted y yo somos sanos emocionalmente y nuestra alma está en Él. Alma mía, adora a Jehová. Alma mía, exalta. Si usted y yo somos hijos de Dios. Y si hay una persona enferma en su casa, yo le invito para que dentro de este altar de sanidad le pidan a Dios si esa enfermedad es para vida o es para muerte. Pastor, sí. Y algo que tengan bien claro. La relación es de la persona enferma con Dios. ¿Que podemos orar por los enfermos? Claro, por supuesto. Claro que sí. Pero aquí se necesita es la fe de la persona enferma. La fe de la persona que está con quebrantos de salud. Y que esa persona se levante del lecho de enfermedad con una fe impresionante
y que se concentre más en Dios que en la enfermedad. Es una lucha suya con Dios. Ese es el gigante que está. Ese es el gigante. Yo sé que esa enfermedad la puede llevar a una aflicción tan difícil que no quiero orar. He orado mucho tiempo y no he visto sanidad. Mi hermano, mi hermana, déjeme decirle, no es así. No es así. Dios no es un Dios bombero. Dios no es ese médico que cuando yo lo llamo tiene que venir y tiene que sanar. No. Vamos a entender varias cosas y a la luz de la palabra vamos a tratar de explicar todo este proceso de sanidad física. Recuerden, ya tenemos sanidad del alma y sanidad emocional. Eso es lo primero. Ahora vamos a incursionar en la parte física. Y dice Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Llaman a Jesús. Lázaro está enfermo. Llaman a Jesús. Lázaro acaba de morir. Jesús va, se encuentra con Marta y María, ambas afligidas, angustiadas. Si hubieras venido rápido, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras venido, esa muerte, le dijo Jesús, esa enfermedad es para vida y no es para muerte. Lo dijo antes, pero si está muerto, mientras que esté muerto y muerto en Cristo, vivirá, resucitará para vida eterna. Usted y yo lo tenemos que tener claro, pero en este punto, Lázaro resucitó, porque esa enfermedad era para vida, no era para muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí hay una confusión en Marta y María, pero lo importante fue que lo vieron resucitar. Pero aquí Dios está hablando de una vida eterna. Amado hermano, amigo, amiga, que está escuchando o que está viendo y que está viendo este culto, este altar familiar más bien. Este altar familiar. No sabemos qué va a pasar con la enfermedad de la persona. Lo cierto es que hay que invitar a Jesús y hay que decirle a Jesús, Señor, háblanos, ¿esta enfermedad es para muerte o esta enfermedad es para vida? Y háblale a la persona que está enferma, que esa persona que está enferma entienda y se llene de paz si esa enfermedad es para muerte, y que de una vez le dé paz a la familia, porque Dios tiene el día preciso para su partida y para mi partida, y no sabemos de qué manera va a ser, no sabemos la manera que va a ser. ¿Será de ancianidad? ¿Será por una enfermedad? ¿Será a los 40? ¿Será a los 50? ¿Será a los 60? ¿Será a los 70? No sé. Pero la enfermedad que usted está pasando, yo le invito para que se levante en fe, para que crea, porque usted puede estar aliviada emocionalmente, porque usted puede tener una sanidad del alma, usted ser hija, hijo de Dios, y esa enfermedad física no le puede distraer, no le puede apartar de los propósitos de Dios. Levántese por encima de esa enfermedad y tenga un encuentro con el Señor, y que Dios le diga si esa enfermedad es para vida o es para muerte. A usted, para vida o para muerte. Pastor, yo le voy a dar varios ejemplos. Pablo, con tremenda unción, oró por muchos paralíticos, oró por muchos endemoniados, oró por muchos enfermos y fueron sanos. Y a Timoteo, allá en el capítulo 5, versículo 23, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de su estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, frecuentes enfermedades. Jesús sanó a la suegra de una fiebre. Usó Dios a Pablo para cantidad de cosas, pero a Timoteo no. A Timoteo no. En la Biblia no vemos que él impone manos a Timoteo para sanidad. No.
impone manos a Timoteo para que vaya a servir, pero para sanidad no. Pablo, ungido, le dice a Timoteo, Timoteo, veo que hay un problema con el agua y eso le está alterando más a tus múltiples enfermedades. Era un muchacho que tenía enfermedades. Era un muchacho que tenía dolencias, pero los consejos de Pablo era, levántate, no sea cobarde, llénese de espíritu de poder, de amor y dominio propio, y cuídate de ti mismo, Timoteo. Ore por las autoridades. Cuidado con la apostasía. Y nunca en las dos cartas vemos que oró para que fuera sano. No lo hizo. Dios, ¿por qué no sanó a Pablo? 2 Corintios capítulo 12, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejó para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios, ¿por qué no sanó a Pablo? Un hombre misionero, temeroso de Dios, apóstol, ungido. ¿Por qué no lo sanó? 3 veces le rogó al Padre que lo sanara. 3 veces. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Muchos decían que era un problema en sus vistas. Un aguijón, una enfermedad, una molestia. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Cómo serían los dolores de este hombre? Pero él estaba concentrado en su llamado y en darle gloria a Dios. Dios quiere sanidad emocional y sanidad en tu alma. Y Dios quiere sanidad física. Pero ¿por qué no lo hacen algunos? No lo sé. No lo sé. Sea prudente. Sea prudente. Si Dios le dice, ore por esa mujer, ore por ese hombre, que yo lo voy a sanar. Y usted siente del corazón, no manipulando la palabra en sus emociones, sino que usted siente de corazón que Dios le habló, hágalo. De lo contrario, no lo haga. No lo haga. Deje que Dios se mueva como quiera. Esto es un tema bien espinoso, bien delicado. Muchos pastores han quedado con su boca totalmente cerrada en medio de esta pandemia. Y muchos incrédulos están diciendo, ¿y a dónde está la iglesia? ¿Dónde están los pastores con unción para que se vaya este virus? ¿Dónde están aquellos grandes evangelistas que llaman a todo mundo para orar y levantarlos de sillas y levantarlos de una cosa y levantarlos de otra? ¿Y qué pasa con esta pandemia? ¿Acaso esta pandemia no ha tocado también a pastores? ¿Acaso esta pandemia no ha tocado también a líderes espirituales? ¿Acaso esta pandemia no ha tocado, esta enfermedad no ha tocado a mucha gente importante en las esferas espirituales? Por eso es mejor ser prudentes. Entender que Dios nos quiere ver sanos, sí. Pero Dios tiene que hablar al corazón de la persona que ora y al corazón de la persona que está enferma, que también es la responsable de orar. Y Dios hablará si esa enfermedad es para vida o es para muerte. Por encima de la sanidad hay que glorificar a Dios, hay que glorificarlo a Él. Hay una palabra que me confronta demasiado y creo que esta palabra sella lo que he estado hablando durante estos minutos. Si Dios no le permitió a Jesús sanar en su propia tierra, ¿cómo podemos nosotros pretender
y obligar que lo haga a través de nuestras vidas. Marcos capítulo 6, versículo 5, dice la palabra, y no pudo hacer allí, está hablando de Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús, el Hijo del Hombre, 100% Dios, 100% hombre, que levantó al paralítico, que resucitó a Lázaro, que hizo cantidades de milagros, muchos milagros, allí en su tierra, en su pueblo, no pudo hacer milagros. Jesús, ¿nosotros tenemos la potestad de obligarlo a sanar? No, pero sí estamos obligados a orar y a creer. Es importante creer y dejar en las manos del Señor que se haga su preciosa y santa voluntad. Yo quiero que tengamos en cuenta estos 3 versículos, porque Dios permite muchas cosas aquí con sus hijos que usted y yo no vamos a entender. Hay cosas que para nosotros no tienen ningún sentido, pero para Dios sí. Para Dios sí. Un hombre que le adora, un hombre que canta, un hombre que alaba, y morir de una manera tan triste, consumido por el cáncer. Una mujer que alaba, una mujer que adora, una mujer que sirve, una mujer que exalta, una mujer de ayuno, una mujer de oración, terminar sus últimos días consumido por el cáncer. Pastores que predican, pastores que alaban, pastores íntegros, con buen testimonio, pastores que le sirven a Dios, que entregaron toda su vida, consumidos por una enfermedad, consumidos por un virus. Dice la palabra en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios es el que permite las situaciones físicas en su vida y en mi vida. Y es también el que tiene la potestad para sanar de acuerdo a su preciosa y santa voluntad, no en nuestras fuerzas. Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y punto. Y punto. Si Dios permite una aflicción, permite una enfermedad, si Dios está permitiendo algo en personas santas, en personas que le amamos, en personas que le servimos, no comparemos, no señalemos, no juzguemos, simplemente confiemos en Él y en los propósitos que Dios está haciendo a través de esa aflicción física. Pero sí, invítelo a la casa y oren al Señor y pidan al Señor si esa enfermedad es para vida o para muerte. Que la persona que está sufriendo esa aflicción se levante con sus emociones bien sanas, sabiendo que su nombre está escrito en el libro de la vida, y que tenga un encuentro con el Señor y le pregunte al Señor: ¿qué pasa con esa enfermedad? Llevo años así. ¿Qué hago, Señor? ¿Esto es para vida? ¿Esto es para muerte? ¿Es un aguijón? ¿No quieres sanarme? ¿Tienes propósitos conmigo? Pues te glorificaré por encima de esta enfermedad. Dice Santiago 1: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué hablar de Job? Dios fue el que permitió a Satanás tocarlo. Pero no le toques el alma. Sus emociones se fueron al piso, pero Dios restauró primero las emociones. Reafirmó su alma, guardó su alma. Y cuando Job decidió levantarse a orar por los demás, me imagino que Dios le dijo: te devolveré la salud. Me imagino, porque él entregó su vida para servirle a Dios. Y allí recibió una revelación de lo alto, me imagino, y empezó a orar por los demás. No se desenfocó, empezó a orar por los demás. Y Dios le devolvió todo y le devolvió la salud. Yo le invito a todos los que están afligidos físicamente para que aprendamos a orar y para que descansemos en el Señor. A todas las personas,
especialmente a los creyentes que están enfermos. Les invito para que se vayan a un tiempo de reposo con el Señor, un rato, un día o varios días, y le pregunten al Señor: Señor, ¿esta enfermedad es para vida o es para muerte? ¿Es un aguijón? ¿Tienes propósitos con esta aflicción? Te glorificaré, Señor. Y pídele al Señor: dame fuerzas a través de tu Espíritu para yo glorificarte, para no concentrarme tanto en esta enfermedad, sino concentrarme en ti y en la palabra. Hágalo, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Job, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Esta enfermedad será para vida o será para muerte? Lo que tienen que hacer ustedes, lo que tenemos que hacer nosotros, es invitar a Jesús a la casa, como lo hizo Pedro. Y hay una enfermedad, Señor, presenten la enfermedad al Señor, la persona. Y primero, que todas las personas, especialmente el enfermo, su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Luego sus emociones, que no haya rencor, que no haya odio, que no haya amargura. Y desaten palabra de sanidad, descansen en el Señor y que Dios le hable a la persona si esa enfermedad es para vida o es para muerte. Y Dios traerá paz. Traerá paz. Esta persona necesita ser una persona de mucha fe y de mucha oración. Es lo que Dios anhela. No importa las pruebas, no importa las piedras, no importa las cárceles, no importa la aflicción, no importa la angustia. Hay que glorificar a Dios por encima de lo que sea. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, nosotros somos sanos. Es una sanidad del alma, es una sanidad de nuestras emociones. Señor, por la sangre del Cordero, por la cruz del Calvario, tú te llevaste todos nuestros pecados. Eso es sanidad emocional. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es sanidad del alma. Ahora nuestros pensamientos serán renovados, serán transformados y conoceremos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Señor, ahora presentamos nuestras aflicciones físicas. Ore y pídale al Señor: Señor, te entrego mi aflicción física. Ayúdame a sanar mis emociones y mi alma para poder adorarte y exaltarte. Y Señor, si esta enfermedad fue por culpa del pecado, fue por culpa de los desórdenes, yo te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Señor, si esta enfermedad ha sido permitida por ti para mover mi fe, para ser zarandeado o zarandeada de una manera, Señor, dame la sabiduría y lléname del Espíritu Santo para afrontarla con gozo. Devuélveme el gozo, Señor amado. Te lo pido, papá. Ayúdame, Dios de gloria, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Jesús, ven a mi casa. Levantamos este altar de sanidad en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Altar matrimonial, altar de sanidad. 2 altares. Prepárese. Vienen otros altares. Jesús entrando a las casas. En los evangelios las estamos estudiando y estamos meditando en cada una de las experiencias vividas por las personas cuando invitaron a Jesús. Y es la experiencia que Dios quiere para usted y para mí. Les bendigo hoy y siempre. Gracias por suscribirse a este canal y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.